Hola, buenos días a todos. Vamos entonces a dar una clase sobre los ejercicios del capítulo 4, basado en preguntas que han hecho varios de ustedes en estos últimos días. Entonces, me escuchan bien, ¿verdad? Todos. Bien, Sí, profe, se escucha bien. bien. Entonces, voy a comenzar por orden de la lista de los ejercicios. Voy a comenzar con el problema 4.4. Nos están planteando acá eh, el siguiente problema, ¿no? Supongamos que n es un subgrupo normal de G, n es un subgrupo normal de G, y vamos a considerar H el conjunto de todos los elementos H de G que conmutan con todos los elementos de N. Es decir, H está formado por los elementos de G que conmutan con todos los de N. Y entonces debemos probar que H es un subgrupo normal de G. Y claro, para demostrar que un subgrupo es normal en G, eh, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, yo me voy a concentrar en la normalidad, ¿de acuerdo? O sea, yo voy a probar que efectivamente el subgrupo es normal. Ustedes pueden probar que efectivamente es un subgrupo de G, ¿no? Entonces, la idea es que uno, para probar que H es normal en G, uno tiene que tomar un elemento en G y un elemento en H, y hay que demostrar que esto vuelve a caer en H. Digamos que esa es la definición de normalidad. ¿De acuerdo? Entonces tomo un elemento en el grupo y un elemento en H y debo probar que esto está en H. Pero para que un elemento de estos esté en H, por la definición de H, yo lo que debo probar es que este elemento conmuta con todos los elementos de N. ¿De acuerdo? Ya, un segundo. Perdón. Entonces, para demostrar que este elemento está en H, yo debo probar que él conmuta con todos los elementos de N. Por esa razón, yo me doy un elemento que está en N. Entonces, ¿qué quiero probar? Esto que está aquí abajo, ¿de acuerdo? Para probar que G inversa HG está en H, yo debo probar que él conmuta con todos los elementos de N. Es decir, que debo probar que esto se satisface. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a utilizar una de nuestras hipótesis, ¿no? Y es que el subgrupo N es normal en G, ¿no? Entonces, como N es normal en G, X está en N y G está en G, entonces yo sé que esto sí está en N, ¿no? Porque N es normal en G. ¿De acuerdo? Entonces, como N es normal en G y X está en N, entonces yo sí sé que G por X por G inverso está en N. Entonces, ¿qué pasa? Eh, por otro lado, fíjense que el H está en H y por definición de H, si H está en H, H conmuta con todos los elementos de N. En particular, H conmuta con este elemento que está en N. ¿De acuerdo? Por eso H multiplicado por este elemento es igual a este elemento multiplicado por H. Porque esa es la definición de H. ¿De acuerdo? Este está en H, este está en N y H conmuta con todos los de N. Entonces H por esto es igual a esto por H. Y ya aquí lo tenemos listo, porque entonces ahora lo que hacemos es multiplicar por G inversa a la izquierda y por G a la derecha. Es decir, multiplicamos por G inverso de este lado y por G inverso de este lado y multiplicamos por G a la derecha.
Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí estos dos nos dan la identidad, aquí estos dos nos dan la identidad, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar exactamente lo que tengo aquí abajo, ¿no? Que G inverso HGX es igual a XG inverso HG, que es esto. Y eso prueba entonces que efectivamente esto está en H, ¿no? Porque probamos que conmuta con cualquier elemento X en N. Entonces eso prueba la normalidad de H en G, ¿de acuerdo? Entonces ese era un primer problema que algunos de ustedes lo había planteado. Si tienen alguna duda, pues ya me dejan saber. Otro problema era el 413, donde nos piden un ejemplo de un grupo no abeliano. O sea, el grupo G es no abeliano y sin embargo el cociente por el centro es abeliano. ¿De acuerdo? Esa es la parte 1, ¿no? Vamos a ver esa parte 1, ¿no? Un ejemplo de grupo no abeliano, de manera que el cociente por el centro sí es abeliano. Y entonces acá proponemos el grupo diedral de sub 8. Acuérdense que D sub 8 es el grupo de las simetrías del cuadrado, ¿no? Y ese está formado por 4 rotaciones y 4 reflexiones, ¿no? Y había un ejercicio del capítulo anterior donde uno encontraba el centro de cualquier grupo diedral de su n. En el caso, creo recordar que eso dependía de la paridad de este número. En todo caso, si ustedes miran el ejercicio 3.35, ustedes pueden ver que el centro del grupo diedral de su 8 va a ser la identidad y la rotación de 180 grados. Eso lo pueden mirar en el ejercicio 3.35, donde se pidió calcular el centro de cualquier grupo diedral. Entonces, teniendo ya que el centro está formado por la identidad y la rotación de 180 grados, entonces sabemos cuántos elementos tiene el cociente, ¿no? El cociente va a tener 8 elementos dividido entre 2, que es igual a 4. Por lo tanto, el cociente tiene 4 elementos y es decir, el cociente es un grupo con 4 elementos. Y nosotros sabemos que cualquier grupo de 4 elementos o bien es un Z2 más Z2 o bien es isomorfo a Z4. O sea, cualquier grupo abeliano de 4 elementos tiene que ser alguno de estos dos y por lo tanto el cociente es abeliano. Entonces ahí tenemos el ejemplo para la primera parte, ¿no? Un grupo no abeliano que es de 8 y sin embargo el cociente sí es abeliano. En la segunda parte nos piden un grupo no abeliano que sea infinito, pero que el cociente sea finito. O sea, aquí este ejercicio es importante en el sentido de que nos está diciendo algunas propiedades que no pasan del grupo al cociente por el centro, ¿no? Es decir, porque hay otras que sí pasan, ¿no? Por ejemplo, si el grupo es abeliano, uno sabe que el cociente es abeliano, ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay algunas propiedades que no pasan, ¿no? Por ejemplo, que sea no abeliano o que si el grupo es infinito, pues el cociente no tiene por qué ser infinito. Y entonces justamente esto es lo que quieren que hagamos en la segunda parte, construir un grupo infinito de manera que el cociente por el centro sea finito. Y entonces aquí proponemos, fíjense, un grupo que es un producto directo, ¿no? La primera parte es S3, el grupo de permutaciones de 3 elementos, que es finito y sabemos que tiene 6 elementos. Y la segunda parte he colocado aquí los racionales diferentes de 0, que es un conjunto, es un grupo infinito. Con el producto
y S3 con la composición. Entonces yo puedo formar el producto directo de esos dos grupos que claramente es no abeliano. Lo de no abeliano es porque S3 no es abeliano y es infinito porque los racionales distintos de cero son infinitos, ¿no? Entonces, en el producto directo vamos a tener que ese grupo es no abeliano e infinito. Por otra parte, uno puede ver fácilmente que el centro de un producto directo es el producto directo de los centros. Es decir, que el centro de S3 por los racionales o por Q asterisco, esto va a ser igual a quién? Sería igual al centro de S3 por el centro de los racionales distintos de cero. Pero, ¿quién es el centro de S3? Nosotros ya hemos visto en ejemplos anteriores, en ejercicios anteriores, que el centro de S3 es la identidad. Es decir, la única permutación que conmuta con todos en S3 es la identidad. Por lo tanto, el centro de S3 es la identidad. Y el centro de los racionales distintos de cero, acuérdense que esto lo estamos considerando con la multiplicación, y la multiplicación es conmutativa, ¿no? Entonces, el centro de Q estrella es Q estrella. Entonces, en conclusión, el centro de este producto directo sería la identidad por Q estrella. Entonces, lo que voy a intentar ver ahora es que el grupo módulo el centro tiene 6 elementos. Esto es lo que voy a probar ahora. O sea, que ese cociente tiene 6 elementos. Y en efecto, lo que voy a probar es que el cociente de GZ, de G sobre Z, va a estar formado por las clases laterales izquierdas alfa 1Z, donde alfa varía en S3. Esta es la igualdad que yo quiero ver, ¿no? O sea que cuando yo parto a G por el centro, que es este, yo voy a obtener el grupo cociente que va a tener estos elementos, alfa 1Z, variando alfa en S3, y fíjense que en ese caso entonces sería finito, porque alfa puede tomar exactamente 6 valores. Entonces, ¿cómo pruebo yo que este cociente efectivamente está dado por estas clases laterales izquierdas? Bueno, tengo que ver dos cosas. Tengo que ver que cualquier clase lateral izquierda aquí, es una de estas. Sería lo primero que voy a ver. Y lo segundo, después ver que cuando alfa recorre S3, todas estas clases son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste el problema ahora, ¿no? O sea, probar que cualquier clase lateral izquierda acá en este grupo tiene que ser una de estas, donde alfa está en S3. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, tomamos un elemento cualquiera aquí, ¿no? ¿Cómo son los elementos aquí? Pues sería un elemento de G, llamémoslo gamma Q, me doy un elemento cualquiera en G, que es gamma Q, y tomo su clase lateral izquierda gamma QZ, ¿no? Fíjense que esta sería un elemento general, cualquiera del cociente G sobre Z. ¿De acuerdo? Así sería un elemento cualquiera, ¿no? Un elemento aquí es una clase lateral izquierda, es decir, es un gamma QZ, donde gamma Q pertenece al grupo. Entonces, yo lo que afirmo es que esa clase lateral izquierda coincide con la clase gamma 1. Fíjense que es una de estas. Gamma 1Z. ¿Por qué? ¿Por qué estas dos clases son iguales? Bueno, acuérdense que dos clases laterales izquierdas son iguales si el inverso de este por este cae en Z. Entonces vamos a calcular quién es el inverso de este por este. Entonces aquí está, ¿no? Calculo gamma Q inverso por gamma 1 y quiero ver que esto cae en Z. Pero, ¿quién es el inverso de gamma Q? Pues el producto directo sería el inverso de cada una de las componentes. Sería gamma menos 1 por Q menos 1 multiplicado por gamma 1. Y entonces, ¿qué va a dar esto? En la primera componente daría el producto de estos dos,
que es la identidad. Este producto es la composición en S3, da la identidad. Y en la segunda componente daría Q inverso por 1, que da Q inverso. Y fíjense que ese es un elemento de estos, ¿no? Es decir, es un elemento donde aparece en la primera componente un elemento de S3 y en la segunda componente esto está en 1, ¿cierto? A ver qué pasa. Esto es gamma inverso 1, Q inverso. Y esto, exactamente. Y esto está en Z, porque ¿quién es Z? Acuérdense que Z es esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, repito, cuando multiplico el inverso de gamma Q por gamma 1, obtengo este elemento. Obtengo este elemento que está acá. Y fíjense que este elemento está en Z. ¿Cómo son los elementos de Z? Los elementos de Z tienen en la primera componente la identidad y en la segunda componente un número racional diferente de 0. Entonces, efectivamente, lo que acabamos de demostrar es que cuando yo multiplico el inverso de este por este, eso cae en Z y por lo tanto estas dos clases laterales izquierdas son las mismas. Entonces, eso prueba que efectivamente toda clase lateral izquierda en el cociente es una de estas. Ahora vamos a ver que aquí no hay repetición, es decir, que si alfa y beta son diferentes, entonces las clases laterales izquierdas son diferentes. Entonces tomemos alfa y beta en S3. Tomo dos permutaciones de S3 y supongamos que son iguales, ¿no? Supongamos que la clase lateral izquierda de alfa 1 es la misma clase lateral izquierda de beta 1. Entonces, de nuevo, si estas son iguales, eso quiere decir que el inverso de este elemento multiplicado por este cae en Z. Pero ¿quién es el inverso? Sería alfa inverso 1, beta 1, sería alfa inversa beta 1. Y esto cae en, esto debería ser Z, no Z los enteros, sino Z el centro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si estos dos son iguales, entonces esto que está acá cae en Z. Pero si esto está en Z, fíjense que Z tiene sus elementos en la primera componente, es la identidad. Pero entonces eso quiere decir que alfa inversa beta tiene que ser la identidad. Y si alfa inversa beta es la identidad, entonces alfa es igual a beta. Entonces, eso ya demuestra la segunda parte, es decir, que todos los elementos o todas las clases laterales izquierdas que tengo yo acá son todas diferentes cuando alfa recorre S3. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que efectivamente, cuando yo parto G por el centro, yo obtengo exactamente este conjunto de todas las clases laterales izquierdas del tipo alfa 1, donde alfa recorre S3. Y entonces está claro cuando alfa recorre S3, como S3 tiene 6 elementos, entonces hay exactamente 6 elementos en el cociente. Y entonces esto sería un ejemplo donde el grupo G es infinito, pero cuando parto por el centro, que es este que está aquí, obtengo un grupo finito de 6 elementos. Entonces, eso digamos que resuelve la segunda parte del problema. A ver, este es otro problema que algunas me lo comentaron. Describir todo homomorfismo alfa que vaya de Z10 en Z15. Bueno, y quizás antes de comentarlo, sí les hago esta observación, ¿no? Digamos, si ustedes tienen F, cualquier homomorfismo de G en H, un homomorfismo y supongamos que G es un grupo cíclico generado por, digamos,
un elemento X, es decir, que todo elemento del grupo es una potencia de X. Entonces, ese homomorfismo en realidad queda determinado por el valor que toma en el generador. En el generador. Es decir, si uno sabe cuánto vale f de x, vamos a llamarlo y, entonces todos los demás elementos, o sea, de las imágenes del homomorfismo quedan determinados por este valor, por la imagen del generador. ¿Por qué razón? Porque si yo me doy cualquier z en G, entonces como G es cíclico, ese z ustedes lo van a expresar como x a la r, donde r está en z. Y entonces fíjense que ese f de z va a ser igual a f de x a la r. Y como f es un homomorfismo, esto va a ser f de x a la r. ¿Y quién es f de x? Y a la r. Es decir, que la imagen de todos los elementos van a ser entonces una potencia de la imagen del generador, de este y. Entonces, con esto lo que quiero decir es que siempre que tengan un grupo cíclico y un homomorfismo que parte del grupo cíclico, en realidad ese homomorfismo queda determinado por la imagen del generador. Ese yo creo que es un punto clave acá, ¿no? Si uno sabe cuánto es la imagen del generador, sí, exacto, del generador, entonces uno sabe cuál es la imagen de cualquier elemento del grupo. Es simplemente el generador generado esa potencia. Entonces, teniendo esto claro, ¿qué es lo que observa uno acá? Fíjense que acá estamos tomando los enteros módulo 10 y los enteros módulo 15 y queremos ver cómo son los homomorfismos que van de Z10 en Z15. Ambos son grupos aditivos. Y precisamente Z10 es un grupo cíclico que está generado por el 1. Z10 es un grupo cíclico que está generado por el 1. Por lo tanto, como Z10 está generado por el 1, cualquier homomorfismo queda determinado por la imagen en el generador. Es decir, que si yo tengo alfa, un homomorfismo de Z10 en Z15, entonces todo el homomorfismo va a quedar determinado por la imagen del 1, que es el generador. Entonces vamos a suponer que alfa 1 es un B que está en Z15. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que dije antes. Entonces, ¿quién es alfa de A? Para cualquier A en Z10. Como A es 1 más 1 más 1 a veces, esto va a ser simplemente A por B. Es decir, que todas las imágenes van a venir dados como el múltiplo de la imagen del generador. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, ¿qué condición debe satisfacer este B para que efectivamente alfa sea un homomorfismo? Para que alfa sea un homomorfismo, ¿qué debe satisfacer este B? Porque no todos los B sirven. Y entonces, en ese sentido, fíjense que un homomorfismo siempre envía el 0 en el 0. Acuérdense que estamos con los grupos aditivos. El 0 es el neutro acá y el 0 es el neutro acá. Por lo tanto, el 0 tiene que ir a 0 porque es un homomorfismo. Esa es una condición. O sea, si es un homomorfismo, tiene que enviar el 0 en el 0. Ahora, en Z10, fíjense que 1 más 9 es precisamente 0. Y esto es lo mismo que alfa de 1 más alfa. Este sería alfa de 1 más alfa de 9. Pero por lo que dije antes, alfa de 1 es B y alfa de 9 es 9B. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 10B. Por lo tanto, 10B tiene que ser igual a 0. Esto estamos hablando ¿dónde? En Z15. Pero es muy fácil ver que 10B igual a 0 en Z15, los únicos valores posibles son estos que están acá. Es decir,
Si ustedes establecen esta ecuación 10b igual a 0 en Z15, se dan cuenta que la solución es b igual a 0, 3, 6, 9 y 12. Por ejemplo, b igual a 2 no sería solución de esto, porque 10 por 2 es 20 y en Z15 eso sería 5, ¿no? Y 5 es diferente de 0 en Z15. Entonces, uno simplemente ve que los valores, la solución de esta ecuación en Z15 son esto, y por lo tanto, estos son los posibles valores para que alfa sea un homomorfismo. Entonces, los homomorfismos posibles que hay de Z10 en Z15 son los que vienen dados por cada uno de estos valores de B. Claro, si B es igual a 0, entonces estaríamos obteniendo el homomorfismo trivial que manda a todos los elementos de Z10 en el 0. Y bueno, si alfa 1 vale 3, acuérdense que basta decir cuánto vale la imagen, cuánto vale la imagen del generador para que quede determinado todos los demás valores de Z10. Y entonces, así pues podemos describir todos los homomorfismos que van de Z10 en Z15. Bien. Otro problema que también tiene que ver con grupos cíclicos es el siguiente. Demostrar que un grupo es cíclico si y solo si existe un homomorfismo, esto que está acá es sobreyectivo, si existe un homomorfismo sobreyectivo de los enteros a G. Entonces esto es un sí, solo sí, ¿no? Esta es una equivalencia, ¿no? Un grupo es cíclico si existe un homomorfismo sobreyectivo de Z a G. Entonces vamos primero en una dirección, vamos a suponer que el grupo G es cíclico, vamos a suponer que el grupo es cíclico con un generador este A, que es un elemento de G, y entonces tenemos que construir un homomorfismo sobreyectivo de Z a G. Y yo creo que es bastante natural, ¿no? Porque ¿cómo construimos un elemento de Z en G? Bueno, si me doy cualquier M en Z, lo natural sería enviar alfa M a un elemento de G, pues simplemente a la potencia a la M, donde A, repito, es el generador del grupo. Entonces, esto es como natural, ¿no? O sea, y efectivamente es un homomorfismo por la ley de potencia que ocurre en un grupo, ¿no? O sea, si alfa M más N es a la M más N, por la manera que yo definí la función, pero esto es a la M por a la N y esto es alfa M por alfa N. O sea que efectivamente es un homomorfismo. Fíjense que aquí estoy tomando la suma, que es la suma en Z, y en G estoy tomando en G la notación multiplicativa, ¿no? O sea que estoy tomando el producto alfa M por alfa N. Entonces es un homomorfismo. Lo que quiero ver además que ese homomorfismo es sobreyectivo, ¿no? Entonces, para ver que es sobreyectivo, me doy un elemento cualquiera acá en G, sea Z en G, pero como Z está en G y G es cíclico, entonces Z va a ser igual a la K para algún K en Z. Eso porque el grupo es cíclico. Y entonces esto ya da una idea que quién puede ser el elemento que yo estoy buscando de este lado. Pues justamente este K. Fíjense que alfa a la K, alfa evaluado en K es precisamente A a la K y A a la K es Z. Entonces, eso demuestra que el homomorfismo es sobreyectivo. Recíprocamente, ¿no? Ahora vamos al revés. Vamos a suponer que alfa de Z en G es un homomorfismo sobreyectivo y entonces queremos demostrar que este grupo tiene que ser cíclico. Entonces vamos a ver quién pudiera ser efectivamente el generador del grupo. ¿De acuerdo? O sea, que queremos probar que es cíclico y por lo tanto tendríamos que encontrar un generador.
Es decir, un elemento que de manera que todo elemento de G sea una potencia de él. Entonces, si yo me doy cualquier W en G, tomo un elemento aquí cualquiera en G, entonces por ser alfa un homomorfismo sobreyectivo, yo sé que existe un U en Z tal que alfa U es igual a W. Ahora, como alfa es un homomorfismo, fíjense que W es alfa de U, pero alfa de U, acuérdense que U en Z, como Z es cíclico, acuérdense que Z está generado por el 1, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser alfa de U? Sería 1 más 1 más 1 U veces. Y como alfa es un homomorfismo, eso es alfa 1 elevado a la U. Entonces, ¿qué demostré? Que cualquier elemento del grupo G se escribe como una potencia de alfa de 1. Es decir, aquí está el 1, ese alfa de 1 va a estar aquí, es un elemento de G cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué probamos? Que efectivamente el grupo G es cíclico y está generado por la imagen de alfa en 1, que es el generador de Z. Entonces, de esa manera, pues queda demostrado que efectivamente si un grupo es cíclico, entonces existe un homomorfismo sobreyectivo entre Z y G, y recíprocamente, dado cualquier homomorfismo de Z en G, si existe tal homomorfismo sobreyectivo, entonces G es cíclico. Muy bien. Acá está otro problema que me lo preguntaron varias personas. Que es interesante. O sea, vamos a suponer que G es el grupo multiplicativo de los números complejos, y ese yo estoy denotando por C estrella, el grupo multiplicativo de los números complejos diferente de 0, y estoy denotando por R asterisco el conjunto de los números reales diferentes de 0. Fíjense que los dos son grupos con la multiplicación, ¿no? Son grupos multiplicativos. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me están preguntando si existirá un homomorfismo alfa entre estos dos grupos que sea inyectivo. Y la respuesta es no. ¿Por qué razón? Supongamos que alfa va de los complejos en R estrella, y supongamos que esto es un homomorfismo, ¿verdad? Y me voy a dar un elemento, un número complejo. Tomo un número complejo que sea diferente de 1, que sea solución de la ecuación z cubo igual a 1. Uno sabe en los números complejos que esta ecuación tiene tres soluciones, ¿no? Los números complejos algebraicamente cerrados, de manera que esta ecuación tiene tres soluciones. Una es 1, es la solución z igual a 1, pero esto tiene dos soluciones más que son complejas. Entonces estoy tomando una de esas soluciones diferente a 1, ¿no? Yo sé que esto tiene solución compleja, o sea, existe un z en C distinto de 1 que satisface esta ecuación. Entonces, fíjense que como alfa es un homomorfismo de grupos multiplicativos en este caso, ese homomorfismo envía la identidad en la identidad. ¿De acuerdo? O sea, un homomorfismo envía siempre la identidad en la identidad, de manera que alfa de 1 es igual a 1. Alfa de 1 es igual a 1. Y fíjense que a su vez 1 también es z al cubo. De manera que alfa de 1 es alfa z al cubo. Y ahora, como alfa es un homomorfismo, esto es lo mismo que alfa de z elevado al cubo. Pero fíjense que
1 igual a alfa z en cubo, ¿dónde estamos? Ahora estamos en los reales diferentes de 0. Es decir, que alfa z al cubo igual a 1, entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando alfa de z al cubo es igual a 1. Entonces, como alfa z es un número real distinto de 0, la única posibilidad que tiene alfa de z es que sea alfa de z igual a 1. Entonces, alfa de z tiene que ser igual a 1. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Fíjense que el 1 va en 1 y aquí hay un z diferente de 1 que también tiene imagen 1. Entonces, lo que estamos diciendo es que alfa no es inyectiva. Es decir, hay dos elementos diferentes que van al 1. Por lo tanto, alfa no puede ser inyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante acá tomar un z complejo diferente de 1. ¿De acuerdo? Que satisfaga esta ecuación. Que sabemos que existen, repito, ¿no? Porque en los cuerpos, en el cuerpo de los números complejos, esta ecuación tiene soluciones complejas. Entonces podemos tomar ese número complejo z en c que sea diferente de 1 y entonces, ¿qué va a cumplir? Al ser alfa un homomorfismo, eso me lleva a que alfa z al cubo es igual a 1 y por lo tanto alfa z es igual a 1. Entonces eso lo que está diciendo es que alfa no es 1, 1. Fíjense que este es un homomorfismo cualquiera. O sea, yo me di un homomorfismo cualquiera entre estos dos grupos multiplicativos y probé que ese homomorfismo cualquiera no es 1 a 1. Entonces, la respuesta es no, no existe un homomorfismo inyectivo que vaya entre estos dos grupos multiplicativos. ¿De acuerdo? Bien. Otro problema que mencionaron fue el 438. Yo tengo G un grupo, y voy a considerar H el conjunto, los mismos elementos de G. O sea, exacto, estoy tomando H. H consiste del conjunto de los mismos elementos que G. Pero estoy definiendo una nueva operación en H, que la estoy denotando por asterisco. O sea, H tiene los mismos elementos que G y la operación de H que estoy definiendo, asterisco, está definida como A asterisco B es B por A, donde aquí estamos asumiendo que es la operación del grupo G. ¿De acuerdo? Esta es la operación del grupo G, que ya sabemos que es un grupo. Entonces, nos están pidiendo demostrar que H es un grupo y además que es isomorfo a G. Entonces, primero que nada, esta operación es efectivamente una operación cerrada, ¿no? Es una operación cerrada porque si A y B están en H, ¿no? Digamos que habría que verificar que es cerrada, ¿no? Si A y B están en H, entonces, ¿quién es A asterisco B? Fíjense que B, esto es B por A, pero B y A son elementos del grupo y esto vuelve a caer en G, que son los mismos elementos de H. O sea que efectivamente la operación es cerrada. La operación es cerrada. Hay el mismo elemento de identidad de G, va a ser el mismo, va a ser la identidad en H. ¿Por qué razón? ¿Quién es E asterisco B? Por la definición que estamos acá considerando, E asterisco B es B por E, donde está la multiplicación en G. Pero como E es la identidad de G, acuérdense, aquí estoy tomando E, la identidad de G. ¿De acuerdo? Como esa es la identidad de G, entonces E asterisco B es B por E y B por E es
B porque es la identidad de G. De manera que E asterisco B es B, y por la misma razón, ¿quién es B asterisco E? Sería E por B. Y como E es la identidad del grupo, entonces E por B es igual a B, de manera que efectivamente la identidad del grupo es identidad de H a la izquierda y a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, eso demuestra que la primera parte, ¿no? Bien. Ahora, segundo, ¿qué tenemos que ver? Que todo elemento de H tiene inverso, ¿no? Entonces, me doy cualquier elemento en H. Me doy cualquier elemento en H. Entonces, él es un elemento de G, porque tiene son los mismos elementos. Y entonces, el inverso de en G es el inverso de en H también. ¿Por qué? Por la misma razón. ¿Quién es A asterisco A inverso? Es, por definición, A inverso por A, y esto es la identidad. De manera que A inverso es el inverso a la derecha de A, y por la misma razón, A inverso asterisco A, que es A inverso es la identidad. Entonces, ¿qué demuestra esto? Esto demuestra que A inverso es inverso de A por la derecha y por la izquierda. Entonces, efectivamente, todo elemento de H tiene inverso. Y lo otro que habría que asegurar es la propiedad asociativa, ¿no? Entonces vamos a ver que efectivamente es asociativa. Entonces tenemos que calcular A asterisco, paréntesis B asterisco C. Pero entonces vamos a hacer esta operación. A asterisco B asterisco C sería, por la forma que está definido, sería B asterisco C por A, donde esté la multiplicación del grupo A. Y B asterisco C es C por B, donde aquí aparece la operación de G por A. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí ya estamos en el grupo, ¿no? Todo esto son elementos del grupo G, y esta es la operación en el grupo G. Y aquí sí hay asociatividad. Entonces yo lo puedo poner como C multiplicado por B por A. Bien. Ahora, lo que hacemos es volver para atrás. B por A es lo mismo que A asterisco B, y C por A asterisco B es lo mismo que A asterisco B por asterisco C. Entonces, fíjense que probamos que es asociativa, es cerrada, tiene identidad, todos los elementos tienen inverso, y por lo tanto H es un grupo. ¿De acuerdo? Es un grupo que tiene exactamente los mismos elementos de G, pero la operación se invierte, ¿no? Entonces es una manera de construir un nuevo grupo, claro, cuando el grupo no es abeliano, ¿no? Porque si el grupo fuera abeliano, pues esto es exactamente es la misma operación, ¿no? Ahora bien, vamos a demostrar que G y H son isomorfos. Entonces, para eso voy a construir una función que vaya de G en H, y la voy a definir de la siguiente forma, es decir, beta evaluado en un X que esté aquí en G, lo voy a enviar a X inverso en H. ¿De acuerdo? Esto lo voy a hacer para cada X en G. Entonces vamos a ver que efectivamente es un homomorfismo, ¿no? Fíjense que beta de X por Y, por definición, es X por Y inverso. Y como G es un grupo, nosotros sabemos que el inverso de un producto es el producto de los inversos, pero invertidos, ¿no? Entonces queda Y inverso por X inverso. Y por la manera que está definido asterisco, pues eso es X inverso asterisco Y inverso. Y fíjense que eso es precisamente beta de X asterisco beta de Y. Entonces, ¿qué demostramos? Fíjense que esta es la operación de H. Esta es la operación de H, la operación asterisco, y la otra operación, esta es la operación de G.
Entonces probamos que beta XY es beta X asterisco beta Y. Entonces eso prueba que beta es un homomorfismo. ¿Qué tenemos que probar ahora? Que es sobreyectiva, pero eso va a ser fácil porque si yo me doy un elemento cualquiera en H, entonces claro, el inverso de ese elemento es un elemento de G y beta de Z inverso es Z inverso inverso y eso es Z. O sea que todo elemento tiene una preimagen y el kernel de beta va a estar formado por todos los elementos del grupo que van a la identidad. Pero son todos los elementos del grupo, tal que X inverso es la identidad, porque esa es la imagen de X. Y claramente el único elemento del grupo que tiene imagen inversa la identidad es precisamente la identidad. O sea que el kernel se reduce a la identidad y esto prueba entonces, estas dos cosas prueban que beta es un isomorfismo. Entonces, de esa manera, concluimos que a partir de un grupo G podemos construir un grupo H invirtiendo, digamos, la operación A asterisco B es B por A y ese grupo resulta ser isomorfo al grupo original. Entonces, ese es otro problema que me lo plantearon. Veamos. El 446 vamos a suponer que G es un grupo. G es un grupo y tiene dos subgrupos de índice 2. ¿De acuerdo? Eso, acuérdense que eso qué significa, que hay dos clases laterales izquierdas, ¿no? De Gn, que estos numeritos son iguales a 2. O sea, el índice es el número de clases laterales izquierdas. Entonces estamos tomando un grupo que tiene dos subgrupos de índice 2 y además que son diferentes entre ellos. Son diferentes, esos subgrupos N y K. Entonces, la primera parte nos piden demostrar que el índice de N inter K en N es 2, que el índice de N inter N en K es 2, y por otro lado que el cociente de G por la intersección es isomorfo, es un grupo isomorfo a Z2 por Z2. Fíjense que para uno hablar de esta intersección, para hablar del cociente Gn inter K, acuérdense que para que esto tenga estructura de grupo, uno tiene que asegurarse que N inter K es un subgrupo normal de G. Y eso lo tenemos porque acuérdense que si un subgrupo tiene índice 2 en G, si N y K son subgrupos de índice 2 en G, eso ya implica, o sea, esta condición acá, eso ya implica que N y K son subgrupos normales de G, ¿no? Y la intersección va a ser normal en G, ¿no? Entonces, tenemos dos partes, ¿no? La primera parte es demostrar que el índice de N inter K en N es 2 y después tenemos que demostrar que el cociente es isomorfo a Z2 por Z2, al grupo Z2 por Z2. Bien, entonces vamos por uno. Claro, esto es lo que yo mencionaba al principio, o sea, por la hipótesis, el hecho de que N y K tengan índice 2 en G, eso ya implica que tanto N
como K son normales en G. Ahora bien, fíjense que si nosotros sabemos que si tenemos N y K, subgrupos normales en G, entonces, en primer lugar, K por N es un subgrupo de G, o sea que K por N tiene estructura de grupo. De hecho, basta que uno de los dos sea normal, ¿no? Pero aquí en este caso los dos son subgrupos normales. Entonces, al ser los dos subgrupos normales, entonces el producto K por N tiene estructura de grupo, es un grupo que contiene a K, ¿no? Acuérdense que K está siempre contenido en K por N, ¿no? Porque todo elemento de KX simplemente lo pueden escribir como X por la identidad, ¿no? Que está en N. Entonces, K por N siempre contiene tanto a K como a N. ¿Y qué pasa? Como K es normal en G, acuérdense que G es todavía más grande que esto, ¿no? Si K es normal en G, entonces K con más razón va a ser normal en K por N. Entonces, en definitiva, tenemos que esto tiene sentido, ¿cierto? O sea, digamos que tiene sentido hablar de K por N, que tiene estructura de grupo. ¿Por qué? Porque N y K son normales, entonces K por N tiene estructura de grupo, es un subgrupo de G, y además K es normal en K por N. Por lo tanto, tiene sentido pasar al cociente. ¿Por qué? Porque K es normal en K por N. Como K es normal en K por N, yo puedo hablar del cociente Kn sobre K, y eso claramente sería un subgrupo, repito, esto es un subgrupo de G, y por lo tanto KNK es un subgrupo de GK. Estamos claros hasta ahí, ¿no? Ahora, como como GK es igual a 2, ¿qué vamos a tener? Fíjense que como GK es igual a 2, ¿esto qué quiere decir? Que aquí tenemos un grupo que tiene dos elementos. G sobre K tiene dos elementos y esto es un subgrupo de él. Entonces, eso le da muy pocas posibilidades a este subgrupo. ¿De acuerdo? Por el teorema de Lagrange, el orden de este subgrupo divide el orden de este y los únicos divisores son 1 o 2. O sea que la única posibilidad es o bien que KNK, el índice de K en KN sea 1 o el índice de K en KN sea 2. Pero vamos a ver qué pasa en el primer caso. Si este fuera la situación, si el índice de K en KN fuera 1, claro, la única forma que eso ocurra es que K sea igual a K por N. Pero si ese fuera el caso, entonces, ¿qué tendríamos? Acuérdense que N está contenido en NK y NK estamos suponiendo que es igual a K. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos diciendo que N sería un subgrupo de K y K un subgrupo de G. Entonces, nosotros sabemos que cuando hay este tipo de relaciones de subgrupos encajados, N es un subgrupo de K y K es un subgrupo de G, entonces hay una relación entre las clases laterales y el resultado es que el número de clases laterales de izquierda de G en N es lo mismo que el número de clases laterales izquierdas de G en K multiplicado por el número de clases laterales de K en N. Entonces tendríamos que esta relación exactamente que tengo aquí. Pero ¿qué pasa? Ajá, dime. ¿Está bien hasta acá? Entonces, repito, si esto fuera 1, entonces K sería igual a K por N. Pero entonces, acuérdense que NK contiene a N.
Entonces tendríamos que N está contenido en NK y NK es igual a K y K es un subgrupo de G. O sea, tendríamos la torre de subgrupos, N metido en K y K metido en G. Por lo tanto, tendríamos Gn es lo mismo que Gk, Kn. Pero ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que Gn es 2 y que Gk es 2. Por lo tanto, Kn tendría que ser 1. Y si Kn es igual a 1, acuérdense que eso, la única manera que el índice sea 1 es que sean iguales, pero esto es una contradicción porque n es distinto de k. Entonces, esta situación no puede ocurrir y nos deja entonces en esta otra. O sea, el índice de k en k por n es exactamente 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Tiene que ocurrir entonces que el índice de k en k por n es igual a 2. Pero entonces, fíjense que el índice de k en k por n, eso es precisamente el orden de k por n sobre k. Ese es precisamente el índice, ¿no? Y nosotros habíamos visto un resultado que nos hablaba sobre cuántos elementos tenía k por n. Y ese es esto que está aquí, ¿no? El número de elementos que tiene k por n es el orden de k por el orden de n sobre el orden de k inter n. Entonces nos quedaría esta relación, ¿no? Multiplicado por el orden de k que está aquí. Entonces cancelamos k y k y nos queda orden de n sobre k inter n, y ese es precisamente el índice de k inter n en n. Entonces, fíjense que eso era lo que queríamos probar en la primera parte, ¿no? Que efectivamente el índice de la k inter n en n es igual a 2. De manera que este ejercicio es muy completo, ¿no? O sea, fíjense, estamos utilizando pues todo un montón de cosas que estudiamos en el capítulo 4, ¿no? Dice, voy a mencionar algunas, por ejemplo, ¿no? Una es el hecho de que cuando n y k son subgrupos de un grupo G, en general, K por N no es un subgrupo. Esto es un subconjunto. Esto es un subconjunto. Pero cuando alguno de los dos es normal, en este caso los dos son normales, entonces ya esto tiene estructura de grupo. Es decir, que es un subgrupo de G. Y repito, este es un subgrupo que contiene a K y a N, contiene a los dos por esta razón que dije acá, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que estamos usando. Es cuando tengo subgrupos de G, el producto de ellos también tiene estructura de subgrupo, es un subgrupo cuando alguno de los dos son normales. Y además, en relación a este subgrupo, en este caso que es un subgrupo, también nosotros vimos cuántos elementos tiene ese subgrupo, que lo estoy utilizando acá, ¿no? El número de elementos que tiene ese subgrupo, nosotros vimos que es este número que está aquí. Es decir, es el número de elementos de K por el número de elementos de N dividido entre el número de elementos que tiene la intersección. Entonces, eso con respecto a la multiplicación de dos subgrupos, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es importante. Otras cosas que estamos viendo aquí, por ejemplo, este resultado acá, ¿no? Cuando uno tiene una cadena de grupos, de subgrupos de un grupo, N es un subgrupo de K y K es un subgrupo de G, entonces hay una relación interesante entre las clases laterales izquierdas, y es que el número de clases laterales izquierdas de G en el pequeño es igual al número de clases laterales izquierdas de G en K multiplicado por el número de K en N. Y eso fue lo que utilicé en esta parte. Eso también es interesante en este problema, ¿no? Otras cosas que se están utilizando en este problema es que cuando un subgrupo tiene índice 2 en el grupo, entonces eso implica que el subgrupo es normal. Eso implica que el subgrupo es normal. Entonces, claro, aquí tiene sentido pasar a este cociente, por ejemplo, ¿no?
Acuérdense que para uno hablar de cocientes, uno tiene que asegurar que el subgrupo es normal en el grupo. Y fíjense que como K es normal en G, K va a ser normal en un subgrupo más pequeño que lo contiene. Entonces, K efectivamente es normal en K por N. Y yo puedo hablar de este cociente, ¿no? Estamos utilizando también el teorema de Lagrange. Es justamente aquí, ¿no? Porque este es un subgrupo de acá, por lo tanto el número de elementos que hay aquí es un divisor del número de elementos que hay aquí. Entonces, fíjense que es un problema bien completo, o sea, digamos, se está prácticamente desarrollando pues muchos de los problemas de teoría de grupos que hemos estudiado en el capítulo 4. Entonces, digamos que eso sería la primera parte. Hay todavía una segunda parte, ¿no? ¿Qué es lo que dice la segunda parte? Ok, tenemos que demostrar que G inter, el cociente de G por N inter K es isomorfo a Z2 por Z2. Entonces, claro, aquí hay pues una manera natural de pensar, y es que fíjense que el índice de K en G es 2 y el índice de N en G es 2. De manera que cada uno de estos grupos, este grupo y este grupo, tienen dos elementos. Y acuérdense que los únicos grupos de dos elementos son Z2, o sea, digamos que serían isomorfos a Z2 por Z2. Entonces, es bastante natural definir un homomorfismo que vaya de G en Z2 en G sobre K por G sobre N, porque repito, estos dos grupos tienen dos elementos, son isomorfos a Z2. Por lo tanto, este producto directo es isomorfo a Z2 por Z2. Y fíjense que nosotros queremos establecer es un isomorfismo de G en el cociente de N inter K, pero yo ya les he comentado antes que definir un homomorfismo sobre un cociente siempre trae problemas en el sentido de que como estos son clases laterales izquierdas, entonces para definir una función sobre el conjunto cociente, uno tiene que probar entonces que esa función que ustedes definen está bien definida, es decir, que no depende del representante de la clase lateral izquierda que ustedes elijan. Entonces, es siempre más complejo definir una función sobre el cociente. Se puede, claro, no estoy diciendo que no se pueda, pero es más sencillo si la definimos sobre G, que es lo que estoy haciendo acá. La estoy definiendo es sobre G. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Luego, pues tratar de usar el primer teorema de isomorfismo. Es decir, que si yo demuestro que esta función es sobreyectiva y que tiene kernel justamente n inter k, entonces tendría que G sobre n inter k es isomorfo a este producto. Entonces, es más fácil trabajar definiendo la función sobre el grupo y no sobre el cociente, en resumen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál sería la manera? Si tengo un elemento A en el grupo A en G, ¿a quién le puedo asociar alfa? Alfa evaluado en A, pues lo natural sería tomar la clase lateral izquierda AK y AN. Son dos elementos que uno está aquí y el otro está acá claramente, y por lo menos la función está bien definida. Es decir, que a cada elemento del grupo le estoy asociando un elemento en el producto directo y esto está bien definido. ¿De acuerdo? Esto está en G sobre K, esto es una clase lateral izquierda en G sobre K, y esto es una clase lateral izquierda en G sobre N, ¿no? A por N. Entonces la función está bien definida. Entonces vamos a ver que esa función es un homomorfismo. Entonces tomo alfa del producto A y B elementos en G, ¿de acuerdo? Estoy tomando A y B en G y el producto A por B en el grupo G. Entonces, ¿quién es alfa de A por B? Alfa de A por B
por la manera que la definí, va a ser AB, la clase lateral izquierda de A por B en K, y la segunda coordenada sería la clase lateral izquierda de AB en N. Y ahora, por la forma como está definido el producto en el cociente, ABK es lo mismo que AKBK. Es decir, el producto de la clase AK por el producto de la clase BK es el producto A por BK. Y lo mismo en la segunda componente. Entonces, fíjense que aquí lo que estoy usando es la definición de la operación en cada uno de estos grupos. Y por otro lado, voy a usar cómo es la operación en el producto directo, ¿no? Porque fíjense que yo tengo que este es un elemento en el producto directo, este es un elemento en el producto directo, y el producto de ellos dos, ¿quién es? Pues el producto componente a componente, es decir, AKBK y ANBN. Bien, y bueno, y fíjense que AKAN es justamente alfa A y BKBN es justamente alfa B. Entonces, todo esto es para demostrar que la función alfa definida de esta manera es un homomorfismo de grupos. Entonces, eso es lo primero que probamos. Alfa es un homomorfismo de grupos. La segunda parte, vamos a demostrar, para poder aplicar el primer teorema de isomorfismo, que fue lo que dije antes, tenemos que calcular quién es el kernel de ese homomorfismo. Ya puedo hablar del homomorfismo. Entonces, por definición del kernel, el kernel va a estar formado por todos los elementos del grupo cuya imagen, fíjense que alfa de A es AKAN, es esta, es igual ¿a quién? A la identidad acá, ¿no? Pero ¿quién es la identidad en este producto directo? Sería la identidad del primer grupo por la identidad del segundo grupo, y la identidad del cociente G sobre K es K, y la identidad del cociente G sobre N es N. Entonces, el kernel va a estar formado por todos los elementos del grupo que satisfacen esta igualdad. Pero si hay igualdad en el producto directo, hay igualdad componente a componente. Pero nosotros sabemos que la clase lateral izquierda de AK coincide con la de K, si solo si A está en K, y la clase lateral izquierda AN es igual a la clase lateral izquierda N, si y solo si A está en N. Entonces, en definitiva, el kernel va a estar formado por todos los elementos del grupo que están en K y en N, y eso es precisamente la intersección entre K y N. Entonces, el kernel es precisamente, el kernel de alfa es precisamente K inter N. Entonces, ¿qué nos dice el primer teorema de isomorfismo? El primer teorema de isomorfismo nos dice que el cociente de G por la intersección es isomorfo ¿a quién? A la imagen del homomorfismo, es decir, a alfa de G. Y claro, fíjense que el alfa de G en principio no es claro que sea epimorfismo, que sea sobreyectivo, perdón, porque no se deduce inmediatamente de aquí, ¿no? Si yo tomo un elemento de acá y un elemento de acá, no está claro cómo, porque esto sería un AK y un BN, entonces no estaría claro qué elemento del grupo elegir como imagen, ¿no? Entonces tenemos que utilizar un argumento más, y es el siguiente. Fíjense que alfa de G es un subgrupo del producto directo G sobre K, G sobre N. ¿Y qué tenemos? Fíjense que vamos a utilizar de nuevo esta propiedad, ¿no? K inter N es un subgrupo de N, obviamente, y N es un subgrupo de G. Entonces volvemos a tener la relación entre las clases laterales izquierdas del grupo en el pequeño, es decir, G, el número clase lateral izquierda de K inter N en G, que es este, es igual a Gn por Nk inter N. ¿Y qué pasa ahora?
pues fíjense que nosotros sabemos, estamos todavía en el problema este, ¿no? Fíjense que n, este número es 2, lo probamos en la parte 1. Entonces, este numerito acá es 2 y nosotros también estamos suponiendo que n en g tiene índice 2. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Que el cociente de g en kn, o el índice de kn en g, es igual a 4. Pero entonces, ¿qué nos dice eso? Eso nos dice que el número de elementos que hay en k inter n en g es 4. Acuérdense que ese es el orden del cociente de g en k inter n. Entonces, g sobre k inter n tiene 4 elementos, pero eso es precisamente la alfa de g. Fíjense que por este isomorfismo, ¿no? Por este isomorfismo, el número de elementos que tiene g sobre kn es el mismo número de elementos que tiene alfa de g. Es decir, esta igualdad viene por este isomorfismo. Y alfa de g es un subgrupo de gk por gn, y fíjense cuántos elementos tiene gk por gn. Gk por gn tiene exactamente 4 elementos porque cada uno de ellos tiene 2 elementos. Pero entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el orden de alfa de g en realidad es igual al orden de gk por gn. Y si esto es un subgrupo de acá y tiene el mismo número de elementos, entonces tienen que ser iguales. Es decir, que al final deducimos que alfa de g es gk por gn. Y entonces ahora sí tenemos que la imagen de g es todo gk por gn. ¿Y qué nos lleva a eso? El primer teorema de isomorfismo dice que g sobre k inter n es isomorfo alfa de g, y esto es g sobre k por g sobre n. Y como dije antes, esto es isomorfo a Z2 por Z2. Y eso era precisamente lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, pues aquí con este ejercicio, pues seguimos repasando pues toda una serie de propiedades, como el primer teorema de isomorfismo, que es otro resultado crucial en este capítulo. Entonces, eso probaría la segunda parte del problema. Entonces, está claro, digamos, que las dos partes del problema 446. Sí, profe, muy claro. Bueno. Veamos el problema 454. ¿A qué grupo familiar, o sea, qué grupo conocido familiar es el grupo de automorfismos interiores del grupo D12? Acuérdense que el grupo de automorfismos interiores es el que estamos denotando así, ¿no? Inner automorphisms, se denota por in. Este es el grupo de los automorfismos interiores, ¿no? De D12. Y nos están preguntando a quién es isomorfo este grupo de automorfismos interiores. Y hay un teorema principal en esa sección donde demostramos que el grupo de automorfismos interiores de un grupo es isomorfo al grupo cociente, el centro del grupo. Eso es lo que aquí es importante. Y de hecho es la manera como usualmente uno calcula el automorfismo de interiores de un grupo, ¿no? Viéndolo como el cociente del grupo por el centro. Eso por un lado, ¿no? Ahora, el grupo que estamos considerando acá es el grupo D12. Y el grupo D12 vendría siendo el grupo de simetrías del hexágono, ¿no?
Fíjense que el D12, esto lo digo para que tengan claro, digamos, las diferencias en la notación, sobre todo que usamos nosotros en este texto y el que se usa en otros textos, ¿no? Porque D12 es el grupo de simetrías de un hexágono regular. En este caso sería un sexagono regular, ¿no? Es decir, un hexágono regular. Entonces, este numerito 12 no se refiere al número de vértices en el hexágono regular, sino más bien en el número de elementos que tiene D12. A diferencia de las notaciones en otras partes, eso en realidad denotan esto por D6, porque ¿qué denota aquí el D6? Las simetrías del hexágono regular. Entonces, para que no haya confusión en anotaciones de un libro a otro, dejo esto claro, ¿no? En otros libros, D6 denota las simetrías del hexágono, porque el hexágono tiene 6 vértices, este 6 denota el número de vértices que tiene el hexágono. Pero para nosotros no. Para nosotros y para muchos otros libros, el subíndice es el número de elementos que tiene D12. El número de elementos que tiene D12 va a ser justamente la simetría del hexágono regular. Entonces, eso por un lado. Entonces, D12 es el grupo de simetría del hexágono regular. Bien. Aquí es importante, y esto no es trivial, pero eso en los ejercicios del capítulo anterior, hay una manera de describir no solo D12, sino cualquier grupo diedral, ¿no? Y es una forma muy práctica a la hora de manejar sus elementos, ¿no? Y es que el D12, acuérdense que es la simetría del hexágono, uno va a tener, por un lado, las rotaciones, ¿no? Las rotaciones, que son estas rotaciones. Entonces van a aparecer las rotaciones, que es el que llamamos R0, que es la identidad, R cuadrado, R cubo, R 4, R quinto, es decir, R, que es la rotación de pi tercios, tiene esta rotación, fíjense que es este ángulo que está aquí, ¿no? O sea, ustedes con ese ángulo R pueden generar todas las rotaciones posibles, ¿no? R cuadrado sería la rotación, o sea, primero rotar aquí y después rotar acá. R cubo, pues rotan hasta acá, hasta este. R a la 4 rotan hasta acá. Y R quinto rotan hasta acá. Y fíjense que ya R6 pues vuelve a ser la identidad. Ya llegaron los vértices todos al mismo sitio, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que todas las rotaciones se generan por la rotación pequeña de este ángulo, ¿no? Entonces, aquí están los primeros 6 elementos del grupo diedral, que es el generado por R pi tercios, ¿no? Y luego, en las simetrías del hexágono regular, pues van a ver como 6 ejes de simetría, ¿no? Que son perdón, estoy dibujándolo mal. Digamos, hay varios ejes de simetría en el sistema hexagonal y ahí van a aparecer entonces cuando hacen los flips. Los flips son reflexiones sobre el eje de simetría, ¿no? Y generalmente entonces aparecen esos que los denotábamos antes como F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Esas son los 6 elementos que provienen de reflexiones. Ahora, lo importante es que en general, en los grupos diedrales, esos van a estar generados entre R y F, uno puede generar todas las simetrías de D12. O sea, tomas una reflexión cualquiera de ellas y entonces todas las demás se obtienen como producto de F por la rotación R.
Es decir, todas estas simetrías que son reflexiones con respecto a un eje de simetría, todas esas simetrías se pueden obtener como producto de una de ellas por potencias de la rotación. Esto es lo que uno llama, digamos, un grupo presentado por generadores, ¿no? Estamos diciendo de alguna manera que el grupo dihedral de 12 está generado por la rotación R pi tercios y, y una reflexión F. Y fíjense que este tiene orden 6 y F, todas las reflexiones tienen orden 2, ¿no? Porque si ustedes hacen la reflexión con respecto a uno de estos ejes y la vuelven a aplicar, llegan a la identidad. Entonces el grupo dihedral de 12 está generado por una rotación, la pi tercio, y por una reflexión. Y esos dos elementos que generan al grupo satisfacen una relación que es esta. Y esta relación es la que me permite como hacer los cálculos del producto entre ellos. Entonces, con esto lo que quiero es como repasar el hecho de que un grupo a veces se puede dar por generadores y relaciones entre los generadores. Este grupo de 12 está generado por dos elementos, R y F. Es decir, todo elemento es producto o bien de la rotación o bien de la reflexión por la rotación, ¿no? Los dos elementos, tanto R como F, son generadores del grupo dihedral de 12 y están unidos por una relación. Y eso es suficiente para describir el grupo y hacer todas las operaciones, ¿no? Bueno, entonces, teniendo esto claro, de nuevo, nosotros habíamos calculado el centro de cualquier grupo dihedral. Y en este caso, el centro es la identidad y R al cubo. R al cubo. ¿De acuerdo? Que es el R 180 grados, ¿no? O sea, R al cubo es R3 pi 3, este es el R 180 grados. Ese es el centro del grupo dihedral, por eso es importante ese ejercicio 335 donde se calculó el centro del grupo dihedral. Y entonces, ¿qué concluimos de esto? ¿Qué concluimos de esto? El centro del grupo dihedral tiene dos elementos. Y acuérdense que el grupo de automorfismos interiores del grupo dihedral de 12 es isomorfo a esto, a este cociente. Entonces, ¿cuántos elementos tiene este cociente? Pues el grupo dihedral de 12 tiene dos elementos, el centro tiene dos elementos, por lo tanto, este cociente tiene 2 entre 2, 6 elementos. Si el cociente tiene 6 elementos, entonces el grupo de automorfismos interiores, que es isomorfo, también tiene 6 elementos. Entonces, fíjense que ya aquí, cuando yo establezco que el grupo de automorfismos interiores de 12 tiene 6 elementos, pues la verdad es que le quedan muy pocas posibilidades a este grupo. De hecho, no sé si se acuerdan ustedes un teorema que decía que si un grupo tenía 2 por P elementos, entonces ese grupo o bien era Z2P o el grupo dihedral 2P, donde P es un primo impar, ¿no? Entonces, fíjense que este grupo de automorfismos interiores tiene exactamente 6 elementos, es decir, 2 por P, donde P es igual a 3. Entonces, por ese teorema, pues nos quedan, o bien es Z6, o bien es D12. Son las únicas dos posibilidades para este grupo. Los únicos dos grupos que tienen 6 elementos, o es Z6 o es D12. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a demostrar que este grupo de automorfismos es no abeliano. Entonces, si no es abeliano, no puede ser este. Y por lo tanto, tiene que ser este. Claro, S3 yo lo puse aquí S3, pero S3 es el mismo de 6. ¿De acuerdo? Entonces, al ser un grupo, repito, con 6 elementos tiene dos posibilidades. O es Z6
o es de 12. Perdón, ¿aquí qué es? Ahí es de 3, profe, ¿no? No, ya va. S3 sería de 6. De 6. Y tiene, a ver, ¿tiene que tener cuánto? No, tiene que ser S3, ¿no? O sea, es un grupo no abeliano de... Sí, porque de 6 no es isomorfo con ese 3. Sí, sí, tienes razón. Tendría que ser de 3. No, no, de 6, porque tiene que tener 6 elementos. S3 tiene 6 elementos. O sea, sí, fíjate que es esto, ¿no? D2P. O sea, todo grupo, cuando P vale 3, aquí sale D6. D6 tiene 6 elementos, igual que S3. Y son isomorfos. O sea, acuérdense, S3, al fin de cuentas, es el grupo de simetrías del triángulo, que es este, ¿no? D6 es el grupo de simetrías del triángulo. El grupo de simetrías del triángulo, al fin de cuentas, va a ser el conjunto de permutaciones de 3 en 3. ¿De acuerdo? Acuérdense que en nuestra notación, el D12, este 12 es el número de elementos que tiene. Pero por eso la confusión con el otros libros, ¿no? O sea, en otros libros sería D3 en los otros libros. En el nuestro sería D6, que son 6 elementos, ¿no? 6 elementos. ¿Cuáles son los 6 elementos de D6? Son las 3 rotaciones y las 3 reflexiones con respecto a los ejes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo demuestro yo que tiene que ser de 6? Pues demostrando que esto no es abeliano. Si no es abeliano, entonces no puede ser Z6 y eso obliga a que sea de 6. ¿Y cómo pruebo yo que no es abeliano? Pues voy a probar que este grupo no es abeliano. ¿De acuerdo? Este grupo que está aquí no es abeliano. ¿Y cómo hacemos? Fíjense que yo tengo aquí los elementos. Entonces voy a tomar la clase lateral izquierda de R por la clase lateral izquierda de F, ¿no? Que es este elemento que está aquí y este elemento que está aquí, ¿no? Esos son dos elementos diferentes. Todos estos elementos son diferentes, desde 12. Entonces tomo la clase lateral izquierda de R y la clase lateral izquierda de F y los multiplico en este orden y eso me da la clase lateral de R por F, pero la clase lateral de R por F es igual a la clase lateral de F por R5. Déjame borrar aquí para ver por qué eso es cierto. A ver, vamos a hacerlo aquí en otro color. A ver, ¿por qué son estas dos clases iguales? A ver, si para que demostrar que sean iguales, nosotros tendríamos que demostrar que R, F inverso por F, R, 5, eso cae en el centro, ¿verdad? En el centro que son estos dos elementos, ¿no? Pero esto es igual a ¿quién? Esto sería F inverso por R inverso por F por R a la 5. ¿Cierto? Y fíjense, ¿quién es este elemento? Este elemento que está acá es el inverso de este, ¿no? ¿Cierto? ¿Quién es el inverso de este? Sería F inverso, R inverso, F. ¿De acuerdo? El inverso de este, acuérdense que esto no es conmutativo, ¿no? Entonces, el inverso de este es F inverso, R inverso, F. Ese es F inverso, R inverso, F. De manera que esto que está aquí es el inverso de este, que a su vez es el inverso de este. Por lo tanto, ¿cuánto vale esto? Esto es R, ¿no? Repito, este que está aquí es el inverso de este, pero el inverso de este es el inverso de este.
El inverso de este es R. Entonces me queda R por R a la 5. ¿Y cuánto vale R por R a la 5? R tiene orden 6, o sea que esto es la identidad. Entonces, ¿qué demostramos? Y esto está en el centro, ¿no? Entonces, ¿qué probamos? Que el inverso de este por este está en el centro, por lo tanto, son las mismas clases, laterales izquierdas. Entonces, el producto de RZ por FZ es igual a FR5Z, ¿no? Que es este elemento, es la clase lateral izquierda de este. Mientras que si lo hacemos al revés, FZ por RZ es igual a FR, es la clase lateral izquierda de este. Y estas dos clases laterales izquierdas son diferentes. Por lo tanto, ¿qué demostramos así? Que fíjense que RZ por FZ es diferente a FZ por RZ. Es decir, que este grupo es no abeliano. Y si este grupo es no abeliano, entonces ese grupo es isomorfo a este. Entonces, este no es abeliano. Si este no es abeliano y tiene 6 elementos, entonces eso obliga a que sea de 6. Y ese es el grupo familiar a que se refiere este ejercicio. Entonces, eso termina la prueba de 454. Y yo creo que este es el último. Vamos a ver, se hace un grupo tal que el grupo de automorfismo de G sea trivial. Es decir, estamos suponiendo que G es un grupo que satisface que hay un único automorfismo, la identidad, ¿no? Que siempre es un automorfismo, ¿no? Entonces, estamos suponiendo que un grupo tiene esa propiedad. El grupo tiene la propiedad que su grupo de automorfismo se reduce solo a la identidad. Entonces, en una primera parte, tenemos que demostrar que esto que está acá, esta condición implica que el grupo es abeliano. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, fíjense que los teta sub A, que son los elementos del automorfismo interior, uno sabe que son automorfismos para cualquiera en G, ¿no? O sea, dado A cualquiera en G, nosotros demostramos que teta sub A, para cualquier A en G, los teta sub A son elementos de A en G. O sea, son automorfismos. Esto es para cualquier A en G. Entonces me doy cualquier A en G y considero teta sub A, que es un automorfismo. Pero como estamos suponiendo que el grupo de automorfismos se reduce en la identidad, entonces eso quiere decir que el teta sub A coincide con la identidad. Fíjense que esta es una igualdad de funciones, de homomorfismos o de automorfismos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando son dos automorfismos iguales, cuando coinciden en todo elemento del dominio, ¿no? Que en este caso son los elementos del grupo. Entonces, ¿eso qué significa? Que para todo en G, para todo en G se da esta igualdad. O sea, que sean iguales como funciones es que coinciden en la imagen de todos los elementos del dominio, ¿no? Entonces, que teta sub A sea igual a 1 de G significa que esta igualdad ocurre para todo en G. Pero entonces, por un lado, la identidad de G es G, y por otro lado, como se definen los automorfismos interiores, esto es A inversa G por A. Entonces, que estas dos cosas sean iguales, bueno, multiplico por A a la izquierda y por A inverso a la derecha, ¿no? Entonces, nos queda que A por G es igual a G por A para todo G en el grupo, y entonces A está en el centro. O sea que lo que probamos es que dado A en G cualquiera, A está en el centro. Eso lo que está diciendo es que el centro coincide con el grupo y por lo tanto el grupo es abeliano. ¿De acuerdo? Entonces,
o sea, esta condición es fuerte, o sea, decir que el grupo de automorfismos se reduce solo a la identidad, entonces eso ya implica que todos los automorfismos interiores son la identidad y de allí sale que el grupo es abeliano. Tenemos que probar ahora que esta condición implica que A al cuadrado es la identidad para todo A en G. Esta condición es todavía más fuerte a que el grupo sea abeliano, ¿verdad? Porque nosotros probamos, no sé si se acuerdan en algún ejercicio por allá en el pasado, que A al cuadrado igual a E para todo A en G implica G abeliano, ¿no? De manera que el hecho que el grupo, que el automorfismo de grupos sea la identidad, ya sabemos que implica que el grupo es abeliano, pero implica algo más fuerte. Esta condición es más fuerte todavía, ¿no? Esta condición es más fuerte que ser abeliano y es que todo elemento del grupo satisface que L elevado al cuadrado es la identidad. Entonces, ¿cómo probamos que esto ocurre asumiendo, por supuesto, esta condición de que el grupo de automorfismos de G se reduce a la identidad? Pues hacemos lo siguiente, exactamente. Como G es abeliano, entonces alfa de G en G definido por alfa de G igual a G inverso es un automorfismo. Claro, eso ocurre, pues ya sabemos que G es abeliano, ¿no? Pues fue la parte 1, ya probamos que G es abeliano. Y fíjense que en general, o sea, si en un grupo G, cuando ustedes hacen definen G por beta de X igual a X inverso, donde G es un grupo, pero no necesariamente abeliano, esto no tiene por qué ser un homomorfismo, ¿no? Porque el problema allí es que cuando hacen beta de X por Y, esto es XY inverso, pero esto es Y inverso, X inverso, y fíjense que esto no es, esto es beta de Y por beta de X, o sea que no necesariamente se cumple la condición de homomorfismo, ¿no? Claro, cuando el grupo es abeliano, entonces aquí esto es lo mismo que beta de X por beta de Y, y entonces ahora sí es un homomorfismo, ¿no? Entonces, por eso es importante, como ya sabemos que el grupo G es abeliano, entonces ahora, al definir alfa de esta manera, sí tenemos que es un homomorfismo y además que es inyectivo y sobreyectivo se prueba, es decir, que es un automorfismo. Entonces, por la condición tan fuerte que tenemos nosotros, ese alfa tiene que coincidir con la identidad. Pero si alfa coincide con la identidad, igual que comenté antes, esta es una igualdad de funciones, de homomorfismos, entonces ellos tienen que coincidir en la imagen de cualquier elemento del dominio, que en este caso es el grupo G. Entonces ellos tienen que coincidir en todo elemento G. Pero por un lado la identidad es G en G y por otro lado alfa de G es G inverso y que G sea igual a G inverso para todo G en G es equivalente a que G al cuadrado sea la identidad para todo G en G. Entonces eso prueba la parte 2. Es decir, que cuando uno tiene un grupo de tal manera que el grupo de automorfismos es la identidad, se cumple que G es abeliano y más aún que todos sus elementos al cuadrado son la identidad, ¿no? Fíjense que esta condición es sobre el grupo. Claro, y hay que hacerlo en los dos pasos, ¿no? Porque para probar la segunda parte usamos la primera, ¿no? Entonces, con esto, pues, terminaría la clase de hoy.